hermano, porque nos enseña cómo debemos de comportarnos nosotros como cristianos. Son 18 principios rectores los que hay. En esos 18 principios rectores podemos ver muchas cosas hermosas que nos pide que como cristianos debemos nosotros llevar a cabo cada uno de ellos. Se los voy a nombrar y ustedes los van a escuchar. Yo ahorita se los voy a enseñar para que tengan una idea. El primero es santidad, integridad, humildad, fidelidad, justicia, decisión, paciencia, fe, responsabilidad, disciplina, respeto, verdad, temor de Dios, servicio, obediencia, gratitud, amor, perdón y el que dije, santidad. Esos 18 principios rectores son para cada uno de nosotros, los que hemos sido lavados y comprados con la sangre de Cristo. Todos nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por llevar cada uno de esos principios rectores. ¿Por qué, hermanos? Porque eso define nuestra vida cristiana delante de Dios. En estos 18 principios rectores, yo se los voy a pasar para cada uno los vaya viendo, hermanos. En esos principios rectores nosotros podemos ver cosas muy importantes, hermano. Sobre todo, hermano, que cada uno de nosotros debemos de una forma buscar la forma de cómo nosotros podemos cada día lograr eso. Vemos algo importante, hermanos, que son 18 principios rectores. Y algo de que, en la cual nosotros tenemos que comprender, es que el significado de los principios rectores. ¿Qué significa ese principio rector? Y tiene una definición, hermano. El principio rector, su definición, son reglas espirituales y morales, puestas en el corazón, aquí, del hombre, por medio del Espíritu Santo, que definen nuestros pensamientos, gobiernan nuestros sentimientos. Fíjense qué precioso. Gobiernan nuestros sentimientos, rigen nuestras acciones, haciéndonos cada día semejantes a Cristo Jesús. Esa es la definición de los principios rectores. Volvemos a lo que dice la definición, es hermosa. Dice que gobiernan nuestros sentimientos, definen nuestros pensamientos, rigen nuestras acciones, haciéndonos semejantes a Cristo Jesús. Ese es el propósito de cada uno de nosotros como cristianos, que cada día nosotros nos parezcamos más a Jesús. Por eso es importante que cada día nosotros llevemos esos principios rectores en nuestro corazón, tenerlas presentes donde quiera que estemos, en nuestro hogar. Y si así fuera en la iglesia, que nos pudieran enseñar esos principios rectores, sería hermoso. ¿Por qué? Porque tenemos un fundamento, una base en la cual nosotros debemos de comportarnos como cristianos. Porque es importante, hermano, ver que cada uno de esos, si usted lo mira, yo soy sincero, me hacen todavía falta poder llegar a cada uno de esos. Nos hace falta, pero gracias a Dios que estamos aprendiendo en este día. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos hacerlo? Los principios rectores de la vida cristiana, sabemos que son 18 en total. Y algo muy hermoso es que están divididos de una forma tan preciosa. Están divididos en 4. O sea que cada uno de esos principios rectores, eso es lo hermoso. Cada uno de esos principios rectores definen nuestra relación con Dios, nuestro crecimiento con Dios, nuestra sujeción a Dios. Entonces cada uno de ellos tiene un significado y se los voy a decir, están divididos. El primer principio rector define nuestra relación con Dios. Todos tenemos que formar una relación con Dios. Todos necesitamos una relación con Dios. Pero esos principios rectores, hay 3 de ellos que definen nuestra relación con Dios. Y vamos a verlo. Los primeros son fe, amor y fidelidad. Eso define nuestra relación con Dios. Si tú quieres tener una relación con Dios, es lo principal. ¿Qué debemos de tener? Fe, amor y fidelidad. Es importante. Al tener esos 3, hace nuestra relación con Dios. Empezamos esa relación con Dios. Vamos al siguiente. El segundo principio rector implica nuestra sujeción a Dios. Y vamos a ver cuáles son los que implican la sujeción a Dios. Son humildad, decisión y obediencia. Qué precioso. A eso implica nuestra sujeción a Dios. Humildad, decisión y obediencia. Humildad, porque debemos ser humildes.
en nuestra manera de ser, en nuestra manera de comportarnos. Obediencia porque debemos obedecer a Dios. Obedecerle en todos los aspectos de nuestra vida, de nuestro caminar, debemos de obedecer a Dios. Y decisión. Debemos ser cristianos con decisión. Hoy tomamos una decisión de estar aquí. Amén. Y qué precioso. Yo me gozaba con escuchar los cantos. Yo sentía la presencia de Dios. Porque Él está aquí en este lugar. Amén. No lo vemos. Quizás nuestros ojos no puedan ver al Maestro. Pero Él está aquí en medio de nosotros. Él está aquí. Vamos, enseguida. Vamos a ver el principio rector que hace patente nuestro crecimiento de Dios. A ver, vamos a ver cuál nos hace nuestro crecimiento de Dios. ¿Cuál nos hace patente nuestro crecimiento de Dios? Y es santidad, temor de Dios, integridad, gratitud, paciencia y perdón. Vean, ¿cuántos son los que hacen nuestro crecimiento en Dios? Santidad, ¿por qué? Porque debemos ser santos. Dice la palabra de Dios, ser santo, porque yo soy santo. Dios demanda la santidad en los que creemos y que sabemos que Él es nuestro Salvador. Vamos enseguida. Temor de Dios. El temor de Dios no es tener miedo. Muchos dicen, ay, no, pues es tener miedo, ¿no? Tener miedo a Dios. No. El temor de Dios es un temor, hermanos, que nace de no hacer lo malo, de no hacer el pecado, de no hacer, hermano, lo que uno no debe de hacer. Dios nos formó y nos creó para darle la honra y la gloria a Él, para obedecerle. Y debe de haber un temor de Dios de que si yo voy a la tienda y veo que pues estas fresas están ricas y pues voy a agarrar una y la voy a morder, es malo, porque ya uno está cometiendo algo que no es debido. Debe de haber el temor de Dios en nuestro corazón de decir, no, pues, o me lo como, pero llegando a la casa, ¿saben qué? Ya agarré una fresita, ¿no? O sea, tratar uno de siempre tener ese temor de Dios en todo lo que hacemos, porque Dios nos mira. Donde quiera que estamos, Dios mira. Es que hay unos ojos enormes y grandes que pueden mirar. Oíamos algo muy, que lo vimos en la iglesia, que luego lo dicen, de aquel hermano que había dejado de tomar. Y se vino a la mente, y que él caminaba y pasaba por esa calle donde estaba esa cantina, ese lugar donde él iba y cometía sus fechorías el hermano, ¿no? O sea, tomaba y todo eso. Entonces dice que esa vez iba pasando él, iba caminando y miró que estaba ese lugar y estaba lleno. Ambiente, ya me imagino, música y todo, y pues le entró la de volver otra vez a meterse. Pero antes de entrar, dice que él se fijó para el lado izquierdo, para el lado derecho. No había nadie que lo conociera. Y se metió. Pero ¿saben qué? Se le olvidó alzar los ojos arriba y mirar a que todo lo ve. Porque el Señor nos ve de todo. Y así pasa. Entonces, ese temor de Dios debe de ser de esta forma tan simple en el aspecto de que el temor de Dios debe de ser en nuestra vida, en todo lo que hacemos. Vamos enseguida. Integridad. ¿Sabemos lo que es integridad? Debemos ser íntegros. Debemos ser en la forma de comportarnos. Debe de haber una pureza, una sinceridad en nuestra forma de ser, nuestras acciones. Deben ser íntegras. Debemos caminar con un caminar íntegro, limpio, puro, derecho, intachable delante de Dios. Vamos enseguida. Gratitud. Debe de haber gratitud en nuestra vida en todo momento. Gratitud de lo que Dios nos da. Aún en este momento, quizá no tenemos lo que teníamos. Quizá económicamente estamos pasando necesidades. Quizá estamos pasando enfermedad. Quizá estamos careciendo de muchas cosas. Pero lo más hermoso es que nunca careceremos de Dios. Porque Él siempre está con nosotros. Amén. Y por eso debe de haber gratitud. ¿Qué decía Job? Jehová Dios quita y Jehová Dios da. Sea su nombre bendito. Hoy tenemos, quizá mañana no tenemos. Pero sea el nombre de Jehová bendito en todo lo que hacemos. Debe de haber gratitud. Amén, aleluya. Vamos enseguida. Paciencia. Paciencia es uno de los cuales yo les voy a hablar en esta hermosa escuela dominical. La paciencia es uno de los atributos de Dios en el cual vamos a hablar. Sabemos que muchos ahorita necesitamos que poner en práctica la paciencia por todo lo que está pasando. ¿Cuántos de nosotros estamos en la casa? Muchos estamos en la casa. Decía nuestra hermana Connie, no hermano, yo aquí ya me
quiero ir a la tienda, ya quiero salir a comprar y todo eso. Pero ¿qué pasa? Uno se desespera, yo sé, se desespera porque uno está siempre acostumbrado a salir, a ir a la tienda, a hacer sus cosas, porque uno ya tiene su vida, ya tiene su rutina, ya tiene, como dicen, sus planes. Pero llega esto y pues la paciencia tiene que ser probada, ¿no? ¿Hasta qué momento? Pero ese es uno de los que vamos a hablar también. Y el perdón, muchos conocemos el perdón. Debemos de perdonar los unos a los otros, así como Jesús nos perdonó nuestros pecados. Y el último, que es el que hace nuestro servicio a Dios, cuando nosotros le servimos a Dios, cada uno de nosotros hace nuestro servicio a Dios. ¿Y cuál es? Disciplina, verdad, responsabilidad, justicia, respeto y servicio. ¿Se da cuenta de cómo están todos acomodados, cómo están todos divididos? Y todo es con un propósito. Ya vimos que unos hacen nuestra relación con Dios, otros hacen nuestra sujeción a Dios, otros hacen nuestro crecimiento en Dios, y el último, nuestro servicio a Dios. Entonces, entendemos algo importante, que sobre el principio rector es algo hermoso en nuestra vida, poder tener cada uno de ellos en nuestra forma de ser. Es importante. Espero que hoy en esta mañana nosotros podamos esforzarnos en hacer eso. Vamos a ver lo que dice el pasaje devocional sobre la paciencia. Vamos a irnos rápidamente a Santiago, en su capítulo 5, versículos 7 y 10. Le voy a pedir a mi hermano Mark que me ayude a leer ese pasaje de la Biblia. Es el pasaje devocional. Como les dije, les di una idea de lo que eran los principios rectores. Es Santiago, hermano, en su capítulo 5, versículos 7 y 10. Entonces, lo que hice, hermanos, es darle una introducción de lo que son todos los principios rectores para que ustedes más o menos tuvieran una idea de qué son cada uno de ellos. Entonces, vamos a empezar con el de la paciencia. Hoy vamos a hablar de la paciencia, pero ya vimos más o menos cómo eran los demás. Hermano Mar, ¿nos puede leer Santiago, por favor, hermano? Dice así la palabra del Señor, el 7 de ahí adelante, del capítulo 5. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seas condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Amén. Bueno, gracias, hermano Mario. Entonces aquí vemos algo. A ver, ¿qué es lo que ustedes pudieron ver en este pasaje? Una palabra que recalca. ¿Qué pudieron ver? Paciencia. Amén, hermano conmigo. Paciencia. Ahí el Señor nos está mostrando a través de su palabra, usando la Biblia, usando la vida del apóstol Pablo, enseñándonos sobre la paciencia. Pero dice algo muy bonito, que el Señor nos da ese ejemplo de la paciencia del cristiano, como lo que se tiene cuando se siembra un campo y que con el transcurrir del tiempo llega su fruto. Entonces ahí vemos cómo el apóstol nos enseña, nos explica que tarde o temprano la paciencia tendrá el resultado. La paciencia vendrá lo que va a venir enseguida, va a venir, hermanos, quizá lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces aquí dice claramente, tenemos que tener paciencia. Por eso decía el apóstol, por tanto tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Hay que tener paciencia. En todo lo que estamos viendo en este día, todo lo que está pasando, tenemos que tener paciencia, hermanos. Uno se desespera. Claramente, es difícil estar encerrados. Es difícil poder ver todo lo que está pasando, pero que dice la palabra de Dios, tenemos que tener paciencia. Y es lo que nos dice, la verdad bíblica nos explica ahí claramente, nos ejemplifica la paciencia del cristiano como cuando se siembra un campo que con el transcurrir del tiempo llega el fruto. Muchos de nosotros quizás hemos visto lo que es el campo. O mi hermana Connie conoce un poco, ya que allá por Oaxaca hay mucho campo, está hermoso. Y tú te das cuenta cuando llega la lluvia y empieza a derramar sobre todos esos sembríos, sobre todos esos árboles. Y sabes que ya pronto va a empezar a dar el fruto. Así es también
la vida del cristiano. Vamos a tener paciencia. Vamos a ver lo que nos dice la verdad bíblica aplicada. Así como los hombres de Dios de la Biblia sufrieron con paciencia y sin ira las aflicciones de ser hijos de Dios, nos exhorta el Señor a vivir de igual manera, sabiendo que a su debido tiempo, no más ni menos, llegará la recompensa. ¡Qué precioso! ¿Qué decía nuestro hermano Mar en su alabanza, en su dirección? Que el Señor va a venir pronto. No sabemos, a lo mejor puede ser mañana, a lo mejor puede ser de aquí a 2, 3, 5 años, no lo sabemos. Dice que ni aún nuestro Señor Jesucristo sabe la hora, el día, solamente nuestro Padre. Pero ¿qué dice aquí? El Señor nos exhorta a vivir de igual manera, sabiendo que a su debido tiempo, no más ni menos, llegará la recompensa. Y todos esperamos esa recompensa. Desde que nosotros llegamos al conocimiento del Señor Jesucristo, mis hermanos, mi hermano Mar, su esposa, mis padres, nuestro hermano Anselmo, tío, cada uno de nosotros sabemos que hay una recompensa que vale mucho más que el oro refinado, que vale mucho más que el dinero más costoso, el diamante más precioso que podamos ver. Es la vida eterna. Amén. Con el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a ver cuál es el objetivo, hermanos. Hay un objetivo como cristianos. El objetivo es, hermanos, que el cristianismo guarde la palabra de la paciencia del Señor Jesucristo. ¿Solamente temporal o siempre? Siempre. ¿Por qué es importante, hermanos, que como objetivo nosotros podamos guardar la palabra de la paciencia? ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros tenemos paciencia, ahorita en estos momentos difíciles, cuando venga el día, cuando venga la hora, hermanos, estaremos preparados para aquel gran acontecimiento. El Señor no tarda en sus promesas. Así lo dice la palabra de Dios. Él no tarda, hermanos. Él va a cumplir su promesa. Pero ¿qué demanda de nosotros? Nos exhorta a tener paciencia en estos momentos. Paciencia aquí, aprendiendo, escuchando esta escuela dominical. Es algo increíble, miren, hermanos. En el instituto nos dieron a cada quien un principio rector. Y a mí me dieron la paciencia. ¿Y cómo son las cosas? Sin saber todavía que esto iba a acontecer. Sin saber que todo esto iba a venir, este virus. Gracias a Dios que estamos hablando de la paciencia. Ahora así como dicen, queda como anillo al dedo. Perfecto. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que tengamos paciencia. Vamos a ver la introducción. La palabra griega, macrosmia, es una palabra griega, macrosmia, que traducida es paciencia. Macrosmia, lo que es traducida en griego, paciencia. Macrosmia. Vemos a ver qué es lo que nos dice Mateo 18:29. Le voy a pedir a mi hermana Connie si nos ayuda. Mateo 18:29. Enseguida Romanos 9:22. Le voy a pedir a nuestro hermano Anselmo si nos ayuda. Romanos en su capítulo 9:22. Y el siguiente es Primera de Pedro 3:20. Le voy a pedir a mi esposa que por favor nos asista ella con Primera de Pedro 3:20. Y enseguida nuestro hermano Justino, Segunda de Pedro, capítulo 3:15. Y quiero que veamos cada uno de estos pasajes, pongamos mucha atención. Vamos a ver qué es lo que es paciencia. Vamos a ver ahí la palabra paciencia. Y ustedes van a empezar a ver. Vamos a empezar con nuestra hermana Connie y así vamos al orden como ustedes. Amén, hermano. Es Mateo en su capítulo 18, versículo 29, hermano. Amén, gloria a Dios. Entonces su siervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Amén. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué palabra vemos? Paciencia. Paciencia. Está hablando ahí de los dos deudores. Muchos ya hemos oído esta historia de los dos deudores. Le pedía el siervo que le decía a su amo: perdóname, dame un poquito más de tiempo. Ahí podemos ver que paciencia. Vamos enseguida con el siguiente pasaje de la Biblia, Romanos, su capítulo 9:22. Nuestro hermano y tío, hermano Saúl. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira
preparados para destrucción. Ok, a ver, ahora ahí vemos algo muy importante. Dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de qué? De ira, Amén. preparados para destrucción? Ahí vemos la paciencia de Dios con esos vasos de ira. Ya sabemos lo que son los vasos de ira. ¿Qué son esos vasos de ira? ¿Tienen una idea? ¿Quién me puede decir si tiene una idea? ¿Qué son esos vasos de ira? Yo sé que a muchos de nosotros hemos escuchado hablar de esos vasos. ¿Qué somos nosotros delante de Dios cuando le servimos al Señor? En cualquier forma, alabando, adorando al Señor, ministrando, ¿qué somos? ¿Vasos de qué? Vasos útiles. Pero hay vasos que son para destrucción. Aún el Señor no los destruye en este momento. ¿Por qué? Porque tiene paciencia. No tiene paciencia. Por eso es importante que no seamos vasos de ira. Seamos vasos en el cual nosotros podamos ser usados por Dios. Amén. Amén. Vamos enseguida con la siguiente cita, primera de Pedro, en su capítulo 3, versículo 20 para mi esposa. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvados por agua. Oh, gloria a Dios. Amén. Ese es impactante lo que dice ese pasaje de la Biblia. Dice, lo que en otros tiempos desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Qué vimos ahí? Lo del diluvio. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? La maldad se explotó de una forma increíble. Dice la palabra de Dios que llegó hasta la presencia de Dios el pecado. ¿Y qué está pasando en estos momentos? Estamos como en los días de Noé. La humanidad está totalmente desenfrenada. ¿Y qué pasó? El Señor pudo haber destruido Jehová de los ejércitos, Dios Todopoderoso, los pudo haber destruido en ese momento. Pudo haber dicho, sabes que hasta aquí, basta. Pero no fue así, tuvo paciencia. ¿Por qué tuvo paciencia? Porque cuando Noé estuvo predicando, hace 120 años estuvo predicando, 120 años exactamente, predicando. Ahí vemos la paciencia de Dios en esos 120 años. Entonces, ¿qué podemos decir? Que nuestro Dios es un Dios de paciencia. No nos destruyó en ese momento, les dio 120 años. Entonces ahí vemos en ese hermoso versículo de la Biblia en primera de Pedro, vemos ahí el ejemplo de Noé y su familia. ¿Cuántos entraron a la barca? 8. Podemos decir, ay, ¿qué? Pues Dios es injusto, porque nada más 8. No, Dios no fue injusto. Vimos ahí la justicia divina de Dios. Vimos ahí la paciencia, vimos el amor. ¿Por qué? Porque ¿cuántos años les dio? 120 años. Dios nunca va a mandar un juicio y no darte tiempo, ¿correcto? Sí. Lo que estamos viendo ahorita no es un juicio. ¿Por qué? Porque los juicios de Dios van a ser cuando sea el arrebatamiento, cuando la iglesia sea recogida, cuando pase el periodo de los 3 años y medio de paz, entonces entrará la gran tribulación y entrará ahora sí, los juicios de Dios serán sobre la tierra. Ahorita, yo he escuchado hablar a muchos pastores que decían, no, es que el juicio de Dios está sobre... No es el juicio de Dios todavía. Si fuera el juicio de Dios, entonces ya nos quedamos todos. No. ¿Saben lo que es esto? Es la paciencia de Dios mostrándoles una vez más a toda la humanidad que Él les ama y que se adorríen delante de Él, que se arrepientan, así como cuando Nínive, cuando Dios mandó a Jonás a Nínive, al igual, a predicar. ¿Qué pasó con Nínive? ¿Se arrepintieron? Sí. ¿Qué hicieron? Rasgaron sus vestidos, se pusieron ceniza, se vistieron todos, se llenaron de ceniza, desde el más pequeño hasta el más grande, hasta los animales, todo. ¿Y qué fue lo que pasó? El Señor Dios los perdonó. Entonces, el Señor nos ama, y lo podemos ver a través de su paciencia. Ok, ¿quién más me falta? ¿Mi papá? ¿Hermana Connie? Sí, la hermana Connie ya leyó. Ok, dice segunda de Pedro 3:15, dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Gloria a Dios, te falta uno más, papá. 15. Oh, sí está bien, está bien. 15. Perdón, pero es que vi una coma, perdón. Entonces, ¿qué vemos aquí? El apóstol Pedro, ¿de quién está hablando? De Pablo. ¿Y qué dice algo tan hermoso? Tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para qué?
Para la salvación. La paciencia de nuestro Señor es para salvación. O sea que la paciencia de Jesucristo que Él nos tiene, porque está diciendo aquí que la paciencia del Señor, no dice la paciencia de uno, no dice la paciencia de nosotros como hijos de Dios, no. Dice la paciencia de ¿quién? Del Señor. Sí. ¿Es para nosotros para qué? Para salvación. Sí, Para amén. salvación. Por eso el Señor nos ama, nos tiene paciencia. ¿Cuál es el objetivo de la paciencia? La salvación. Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Vamos enseguida. O sea que una de las cosas que podemos ver aquí, que la paciencia significa literalmente apartar la ira del enojo. Lo podemos ver de esa forma. ¿La ira de quién? La ira de Dios. Él nos tiene paciencia. Y porque nos tiene paciencia nos muestra su amor. Y lo podemos ver a través de cada versículo. Vemos la paciencia de Dios. Vamos a ver lo que la paciencia significa según el diccionario de la lengua española. Tiene varias aceptaciones, tiene varios significados, tiene varias traducciones. Es la virtud cristiana que se opone a la ira. Virtud de saber esperar las cosas que se desean mucho. Sin perturbación de ánimo. Virtud que consiste en sufrir sin perturbación de ánimo las infortunios o trabajos. Entonces es básicamente, hermano, las cosas que se deben esperar, las cosas que deseamos mucho, esperarlas sin perturbación. ¿Qué es perturbación? Sin ningún obstáculo, sin ninguna interacción de sentimientos de que, ay, ya me desesperé, ya me enojé, ay, no tengo paciencia, ay, ya no puedo aguantar. Que no se tiene paciencia. Lo vemos. Yo digo que estamos yo y mi esposa, ay, ya queremos ir a comer, queremos salir como antes. Ay, ya no aguantamos, no, hombre. Le digo a mi esposa, a veces me da risa porque parecemos como los leones enjaulados, más andamos caminando para aquí y para allá. Y luego mi hijo chiquito nada más baja, sube, baja, o anda con el triciclo dando vueltas y vueltas. O sea, son cosas de que, pues, la paciencia se pone a prueba. Pero ¿qué tenemos que tener? Paciencia. Señor, todo va a salir bien. Tenemos vida, tenemos un techo, tenemos un lugar donde podemos recostar nuestra cabeza. Sí, amén. Quizá hay gente que está pasando momentos difíciles, gente donde los han corrido porque no han pagado la renta. Amén. Y Dios tenga misericordia, Dios les ayude también, ¿verdad? Sí. Pero gracias debemos dar a Dios por esa bendición que nos da. ¿Puedo leer Sí, amén, hermana. Romanos Romanos 5:3? Romanos 5:3, a ver, todos no. Estabas hablando de lo que está pasando ahorita, de la paciencia. Amén, Romanos 5:3, todos, Romanos 5:3, Romanos capítulo, versículos 3. A ver, hermana, ¿me lo puede leer? Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gloria a Dios. Qué precioso. Gracias, mi amor. Qué bonito lo que dice la palabra de los Romanos. Habla de la paciencia de una forma más explícita. En las tribulaciones. En las tribulaciones, lo que estamos viendo ahorita, o sea, más directo. O sea, más claro para que nos podamos entenderlo. ¿Qué dice el versículo 4? Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ahí dice, tenemos que tener de la prueba la esperanza. Y Dios no avergüenza. Dios no nos avergüenza a ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Porque el Espíritu Santo de Dios fue puesto en nuestros corazones desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo Jesús. El Espíritu Santo de Dios viene a morar en nuestro corazón. Entonces, en estos momentos de prueba y tribulaciones, aquí nos está hablando el Señor. Aquí nos está hablando el Señor a nosotros en este día. Que tengamos paciencia. Y que de la paciencia viene la esperanza. La prueba. Y la prueba, la esperanza. ¿Amén? Sí, amén. Vamos a algo muy importante, ¿no? Que la paciencia, teológicamente, es el atributo por el cual Dios tolera a sus criaturas, aguardándolas de manera constante. O sea, teológicamente estamos hablando de Dios, que Dios tiene atributos. Y uno de los atributos de Dios es la paciencia.
¿Por qué la paciencia? Porque Él la muestra en qué aspecto. Del momento que Él creó a las criaturas, Él nos tolera aguardándonos constantemente. Dios tiene paciencia. Dios es misericordioso. Dios nos cuida, nos guarda, muestra su amor. Su amor es infinito. Su amor no tiene límite. Entonces aquí nos dice, Él nos tolera constantemente. Somos sus criaturas. Como principio rector de la vida cristiana, la paciencia es la virtud que mueve al creyente a soportar la adversidad, a ser tolerante en su relación con los demás de manera inalterable y apacible. ¿Qué es inalterable? Que no puede cambiar, que no puede estar cambiando en diferentes formas de pensar, de actuar. No es inalterable, no puede ser cambiado. Tiene que ser siempre constante, en una sola línea, en una sola rectitud. Por eso dice de esta forma, debemos de ser con los demás. No solamente con nosotros, pero con los demás, con la humanidad. A veces vemos que hay gente que, pues quizá no tiene ese cuidado cuando va a las tiendas y agarran las cosas y andan sin ninguna precaución. Nos vamos a desesperar, nos vamos a insultar y a ir, no, usted tiene paciencia, Señor, tú me guardas. Tú eres, como dijo nuestro hermano Omar, ese Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cada vez que salimos a una tienda, nos debemos encomendar a Dios. Sabemos que Dios no puede ser tentado y lo hemos dicho, pero también Dios está con nosotros. Y siempre que nos vamos a un lugar, a una tienda, Señor, yo me encomiendo, me pongo bajo tu sombra, bajo tu abrigo, cuídame. Guárdame de ese virus que quizá no lo pueda ver, porque fíjense, hermanos, es un virus que nuestros ojos no lo pueden mirar. No lo podemos mirar. Necesitaríamos un microscopio para mirarlo, para ver qué tan pequeño es ese virus. Es algo que es milímetros, es tan pequeño y ve lo que está causando. Pero nuestro Dios es grande y poderoso. Amén. Nuestro Dios es inmenso. Tan inmenso que el universo no puede sostenerlo. El universo no puede sostener a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es grande. Sí, amén. Es grande y poderoso. Amén, aleluya. Amén. Vamos enseguida. Vamos a empezar a ver lo que es la paciencia de Dios. Rápidamente. No quiero alargarme. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? 33. Ok. Amén, gloria a Dios, aleluya. La paciencia de Dios. Vamos a ver qué es la paciencia de Dios. No voy a dar todos porque son muchos. Y no quiero que se vayan a dormir, ¿verdad? Porque yo sé que también tienen hambre. Pero vamos a ver rápidamente. Es la palabra de Dios. Estamos alimentando el alma espiritualmente. La paciencia de Dios. Vamos a ver qué nos dice Éxodo 34 en su versículo 6. Le vamos a pedir ahora a nuestra hermana Cintia que nos lea Éxodo en su capítulo 34, versículo 6. Amén, gloria a Dios. Y ahí vamos. Vamos a ver 3 ejemplos, de ahí nos brincamos a la paciencia del cristiano y ya terminamos. Amén, gloria a Dios, aleluya. Amén. Éxodo en su capítulo 34, versículo 6, para gloria y gloria de Dios. Y dice Éxodo 34, 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Amén. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Qué estamos viendo ahí? Moisés. Moisés acababa de recibir esas pagas de los mandamientos. ¿Y qué dice ahí de una forma tan maravillosa? Dice, y pasando Jehová por delante de él. ¡Wow! ¿Quién estaba pasando por delante de él? Jehová. Pasaba por delante de Moisés y Moisés lo miraba con sus ojos podía contemplar la gloria y la hermosura de nuestro Dios poderoso. ¿Y qué dice? Y proclamó como Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ahí vemos que la paciencia nuevamente. Tardo para la ira y grande en qué? Misericordia. Entonces nuestro Dios es misericordioso. Es tardo para la ira. Me llama la atención eso, tardo para la ira. ¿Qué entiende usted por eso, hermana Connie? Tardo para la ira. En enojarse. ¿Ok? Tardo para la ira. ¿Y grande qué? Misericordia. O sea que es tardo para la ira, pero es que grande en misericordia. Qué precioso. La paciencia de Dios ahí se muestra. Vamos enseguida a ver un ejemplo. Primer ejemplo. Vistió Adán a Eva con túnicas de pieles.
¿Quién vistió a Adán y Eva con túnicas y pies? Dios. ¿Qué fue lo que pasó? La hermana Connie, ¿puede leer Génesis en su capítulo 3, 21? Amén, gloria a Dios, aleluya. Y así vamos a ver para que vean qué fue lo que pasó ahí. ¿Génesis qué? Capítulo 3, hermana, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Amén. ¿Qué vemos ahí? Dice, ¿y qué? Y Jehová, ¿Qué hizo Jehová Dios? túnicas de pieles. Qué precioso. No dice, y Adán y Eva buscaron túnicas. No. Ahí vemos que la paciencia de Dios de hacer las túnicas. Qué precioso. Ahí dice claramente, y Jehová Dios hizo túnicas. Se tomó el tiempo, la paciencia de buscar esas túnicas y vestirlos. Ahí vemos la paciencia de Dios. Qué hermoso. Qué precioso que a pesar de que fallaron y desobedecieron, Dios tuvo la paciencia. ¿Por qué? Porque es tardo para la ira y grande en misericordia. Vamos a seguir a ver Génesis 4:15, mi hermano Omar, ya que estamos ahí, si me puede ver con Génesis capítulo 4, versículo 15. Vamos a ver sobre Caín y Abel. Amén. Y así dice la palabra del Señor, 4:15 de Génesis. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. ¡Wow! Qué importante lo que el Señor hizo. Aquí dicen ustedes, pero ¿por qué hizo eso con Caín? Si cometió un homicidio, mató a alguien. Fue el primer homicidio que él cometió. Fue el primero. Y Dios tuvo paciencia. Él pudo haber dicho, ¿sabes qué? Se te acabó, ¿no? Antes de la ley, ¿cómo era? Diente por diente, ojo por ojo. Entonces la ley era así en ese tiempo. Tú hacías algo y matabas, te mataban. Pero Dios muestra su paciencia. Le dicen, pondré una señal sobre Caín. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que nadie podía tocarlo, nadie podía hacerle algo ni hacerle daño. ¿Por qué? Porque el que lo hacía 7 veces sería, ¿qué? Castigado. Entonces vemos la paciencia de Dios, que nuestro Dios es un Dios paciente y soberano y misericordioso. Lo vemos en la vida de Caín. Algo muy hermoso, vamos a ver enseguida. El último ejemplo para que ustedes vean. Y le voy a pedir a mi hermana, mi esposa, que me ayude con Romanos 9:22. Amén, gloria a Dios. Y vamos a ver el amor y la tolerancia de Cristo con nosotros. Y de ella terminamos de ver la paciencia de Dios. Les voy a dar 2 ejemplos para que ustedes miren la paciencia de Dios. Vamos a Romanos, en su capítulo 9, versículo 22. Amén, gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios en Romanos 9:22. Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Amén, ese fue el que acabamos de ver, ya lo vimos, ¿verdad? Ahora vamos al 5:8, Romanos 5:8. Amén, gloria a Dios. ¿Más Dios qué? Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está. Vemos ahí la paciencia de Dios. ¿Qué vemos ahí? Que Dios muestra su amor ¿para quién? Para cada uno de nosotros. Que aunque haciendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí vemos la paciencia de Dios. Ok, vamos a uno que es tan precioso y que ahora vamos a ver la paciencia del cristiano. Ya vimos la paciencia de Dios. Vamos rápidamente a la paciencia del cristiano. Vamos a ver qué nos dice Colosenses en su capítulo 3, versículo 12. Nuestra hermana Araceli, mi mamá, por favor. ¿Colosenses qué? Capítulo 3, versículo 12. Vamos a ver la paciencia del cristiano, hermanos. A los cuales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¿Colosenses? Colosenses, hermana Araceli, es Colosenses en su capítulo 3, versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad,
mansedumbre y de paciencia. Wow. ¿Cómo debemos de ser vestidos? Ahí lo están viendo. ¿Cómo debemos de nosotros ser vestidos? Como Ahí lo dice. escogidos de Como Dios. escogidos Como escogidos de Dios. santos, ¿A qué más? amados, Amados. de entrañable misericordia, Misericordia. de benignidad, humildad, humildad, mansedumbre, de paciencia. Me llama mucho la atención que dice entrañable misericordia. Pudo haber dicho de misericordia. Dice de entrañable misericordia. ¿Por qué nos dice que la paciencia como cristianos, ya estamos hablando de nosotros, debe ser de entrañable misericordia? Porque la misericordia de Dios, la misericordia de Jesucristo es entrañable, es inmensa. Y así como Él es, debemos de ser nosotros. Entrañable misericordia. Vamos enseguida. Vemos que el hombre que ha sido hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios, en virtud de la obra redentora de Jesucristo en su vida, debe ser paciente, es decir, manso, apacible, tolerante, sereno, equilibrado e inalterable, ya que es partícipe de la naturaleza divina ¿de quién? De Dios. Es como debemos de ser, cómo debemos de comportarnos. Debe de ver todo eso en nosotros. Todos esos principios rectores deben de regir en nuestra vida. Deben de gobernar nuestros pensamientos, determinar nuestros sentimientos. Vamos a enseguida, allá para darle nuestra conclusión. Vemos que la paciencia como principio rector debe de gobernar nuestra vida cristiana en las circunstancias adversas, como lo que estamos viendo ahorita, en pruebas y en nuestras relaciones con los demás, apartando de todos nosotros el enojo, la desesperación, el arrebato, la impaciencia, la inquietud y la tensión. Vemos que es importante la paciencia en estos momentos. En nuestra relación con los demás, el cristiano debe ser paciente, es decir, debe poseer la firmeza para no dejarse provocar ni reaccionar con ira. ¿Cómo debemos hacer? No podemos dejar que la ira gobierne nuestra vida. No podemos permitirle. Debemos de dejar que el Espíritu Santo de Dios nos ayude, nos fortalezca, ponga esos principios rectores, sean inyectados en nuestro corazón, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de vivir. ¿Para qué? Para que ninguna de estas cosas gobierne nuestras vidas. Y en el momento de la prueba podemos salir más que vencedores. En esta misma virtud debe gobernar las relaciones en el hogar y la familia. Finalmente diremos que con la paciencia es necesaria, es indispensable para esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí debe demostrar nuestra paciencia, debemos demostrarla. ¿Por qué? Porque si tenemos paciencia con los demás, como hemos visto con las personas, hemos visto la paciencia de Dios, hemos visto la paciencia del cristiano como nosotros. Y ahorita estamos viendo que la paciencia más importante debe de gobernar nuestra relación, nuestra vida, nuestra familia. Pero lo más importante es esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como aplicación es aplicarla a nuestra vida. Es la conclusión de todo lo que hemos visto hoy en esta escuela dominical. Esta es la aplicación. Seamos apacibles, tolerantes, equilibrados, inalterables, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre, Señor nuestro, y digamos en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y alegraremos en su salvación. Isaías 25, versículo 9. Es hermoso lo que dice. Estamos esperando, nos gozaremos y alegraremos en su salvación. Así es que, hermanos, espero que hoy en este día estos principios rectores queden en sus corazones. Yo, como le digo, hermanos, yo no los había visto. Yo nunca los había visto, hasta apenas que entré al instituto pude ver y dije: wow, qué hermoso. Necesito aplicarlos a mi vida. Yo los necesito personalmente. Cada uno de ellos, ¿por qué? Porque ahora ya sé que cada uno de ellos hace nuestro crecimiento. Dios forma nuestra relación con Dios, nuestra sujeción, nuestro servicio a Dios. Yo les pido con todo mi corazón que lleven esto guardado y que cada día, ahorita que estamos en casa y estamos más tiempo, podamos decirle: Señor, ayúdame a que cada uno de esos principios rectores los pueda yo llevar a cabo. Si usted se pregunta, quiero que piense algo.
Esos principios rectores, si usted los lee cada uno, y les voy a dar una hojita para que los tengan, cada uno de ellos define el carácter del varón perfecto y la mujer perfecta. ¿Por qué? Porque ese carácter, ¿quién tiene esos principios? Los tiene el Señor Jesucristo. Entonces debemos de ser tal como Él es. Vamos a leer nuestro texto audio, amén, gloria a Dios, Amén. y así finalizamos, que se encuentra en Lucas 21, Lucas capítulo 21, versículo 19. Yo sé que muchos de nosotros se lo saben, es bien pequeñito, pero es efectivo. Lucas, en su capítulo 21, versículo 19. Amén, gloria a Dios. Amén, aleluya. Y así nos ponemos de pie y leemos nuestro texto audio. Lucas, capítulo 21, versículo 19. Amén, aleluya. ¿Todos apercibidos? Amén. Vamos a... Amén, aleluya. Amén. Todos unidos. Con vuestra vuestra paciencia paciencia ganaréis vuestras vuestras almas. almas. Una vez más. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. almas. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a hacer una pequeña oración. Y así en esta oración le damos gracias a Dios con gozo, con alegría por esta oportunidad. Y así le dejo el lugar a nuestro hermano Justino para que lea el Salmo 23 y así quedamos despedidos para la honra y gloria de Dios. Oh, y antes de terminar, vamos a orar por nuestro hermano